Muchas gracias, hermana Grace. Qué gusto saludarles, hermanos, una vez más a través de este momento, a través de este espacio. Y bueno, esta mañana vamos a platicar un poco acerca de un tema que yo creo que para mí personalmente es muy relevante. Quiero compartir mi pantalla para que platiquemos un poco sobre, permítanme por favor, solamente voy a acondicionar mi pantalla. Estamos listos. Bueno, ya iniciamos el programa, ya oramos, hemos escuchado las peticiones y bueno, yo sé que la oración es una bendición. Poder comunicarnos con Dios y poder hablarle a Él como lo hacemos con un amigo siempre nos fortalece, siempre nos anima, siempre nos ayuda a tener la seguridad de que Él nos oye y más allá que nos oye, Él contesta las oraciones que le hayamos hecho. Eh, el título de esta mañana es En un camino cualquiera. Y fíjense que buscando un poco sobre la palabra camino, tiene muchos significados. Por ejemplo, para algunas personas, hablar de camino es hablar de ruta o sendero. Y es como de pronto decimos, vamos a tomar el camino más corto, vamos a ir en ese camino hablando de una ruta propiamente. Para otros, un camino tiene que ver con una forma de vivir. Decimos, va por buen camino o va por un camino equivocado. Para otras personas, hablar de la palabra camino es hablar de un proceso o una etapa. Por ejemplo, el camino no ha sido fácil, pero bien ha valido la pena. Otros más toman como referencia de la palabra camino esa decisión o elección. Cuando se dice, debes elegir tu propio camino, se refieren a esas decisiones que debemos tomar, por aquí o por acá. Alguien más utiliza la palabra camino para referirse a propósito propiamente o llamado. Por ejemplo, cuando alguien dice, siento que este es mi camino, por aquí creo yo que debo seguir. Estamos hablando de un propósito bien definido para nuestra vida. Para otras personas, hablar de la palabra camino es referirse a una enseñanza o verdad. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos estaba enseñando cuál era la ruta que debíamos seguir. Si de pronto también reconocemos que camino tiene que ver con una relación espiritual, entonces es cuando nosotros le decimos a las personas, tú debes caminar con Dios. Y para alguien más, hablar de camino es hablar de un contraste moral. Por ejemplo, la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, o también, amplio es el camino de la perdición, estrecho es el camino del bien. Diferentes significados, diferentes contextos. Pero esta mañana yo quiero platicar un poco con ustedes acerca de un camino cualquiera. Yo no sé para ti en este momento qué viene a tu mente con la palabra camino, pero yo quiero referirme de inicio a un lugar físico, una ruta, un sendero, por donde un par de personas aquella mañana, bueno, aquella tarde ya, perdón, era una tarde porque la Biblia así lo registra, iban caminando. Y este camino me refiero a lo que la Biblia registra en el libro de Lucas capítulo 24, el camino a Emaús. Yo no sé por qué tiene que ser específicamente este lugar en la Biblia, pero para mí lo que vamos a vivir, lo que vamos a recordar, lo que vamos a escuchar este momento, puede ser en cualquier camino. Por eso es que hablamos de un camino cualquiera. En esta ocasión, la Biblia dice que dos discípulos de Jesús iban caminando en ese camino conocido como el camino a Emaús. La Biblia registra que en ese momento ellos acababan de pasar uno de los episodios más amargos y más tristes de su vida. Y entonces ellos iban tristes, iban platicando entre sí, iban desesperados, iban frustrados y no sé qué otras emociones más pudiéramos sumar a la experiencia de estos hombres, como sucede muchas veces en las que nosotros caminamos por la vida. Alguien dijo en una ocasión que se ha convertido en una frase,
incluso de una canción popular aquí en México, que dice, los caminos de la vida no son como yo pensaba. Pareciera ser, amigos, que en muchas ocasiones en nuestros caminar diario hay pesar, hay dolor, hay tristeza en nuestro corazón. Y es tanta la frustración, tanta la desesperación, que de pronto nosotros vamos sin poder creer lo que estamos viviendo. Y entonces nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que pasó esto? Yo nunca imaginé que esto llegara a ser una realidad. ¿Cómo es posible que las cosas fueran de esta manera? Y en ese caminar hay un pesar que nos acompaña. La Biblia dice que mientras estos dos discípulos iban caminando, un tercer caminante se paró al lado de ellos. ¿Quién era este tercer caminante? Bueno, en ese momento, cuando sucedió, la Biblia registra que pareciera ser que los ojos de ellos estaban velados, es decir, no alcanzaban a ver. Pero, ¿qué es lo que provocaba esa oscuridad en su vista? El texto y en su contexto nos da a entender que era más el pesar que ellos tenían, que era más el dolor que ellos tenían. Y mientras ellos van caminando, este tercer caminante les hace una pregunta. ¿De qué platican? Y sumado a esta pregunta viene otra más. Estoy leyendo Lucas capítulo 24 y entonces en el versículo 17 encontramos que después de esto Jesús les dice, ¿por qué están tristes? Y normalmente uno habla de lo que siente. Y si hay tristeza en nuestro corazón, hablamos de tristeza. Por eso me encanta que en este programa se promueve la gratitud. Porque cuando hay gratitud en nuestro corazón, nuestras palabras expresarán lo mismo. En ese camino, en el camino de Maús, que como decíamos al principio, pudiera ser un camino cualquiera, la Biblia dice que este tercer caminante les pregunta, ¿de qué platican? Y yo esta mañana pregunto, ¿de qué platican ustedes? Bueno, tal vez del tipo de cambio del dólar, tal vez de los insumos tan elevados que están ahora. Probablemente platicamos de los problemas que hay en casa, el problema que tenemos con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, no sé. En el camino de la vida en el que nos encontramos hay mucho dolor y mucha tristeza. Saben que sí, hermanos. Hay muchos motivos para estar tristes, pero hay alguien que camina a nuestro lado y muy probablemente no nos hemos dado cuenta, porque estamos tan concentrados en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento. Estamos tan concentrados en lo que está pasando en el momento en el que está la crisis, los problemas y bueno, una serie de conflictos en nuestra mente, internos y externos en donde nos estamos expuestos, que llega el momento en el que no nos damos cuenta quién está a nuestro lado caminando. Fue lo que le pasó a estos dos discípulos de Jesús. Lamentablemente, fíjense, esta declaración llama mucho mi atención. En el versículo 21, después de que ellos dicen, oye, pues eres el único forastero que no sabe lo que está pasando. Jesús sabía lo que estaba pasando, pero no preguntaba desde el desconocimiento. Él preguntaba para motivar el razonamiento de estos dos caballeros, porque él tenía algo que recordarles. Pero antes de recordarles algo, él necesitaba ver que ellos vieran en sí mismos dónde estaban poniendo su confianza, dónde estaban pisando, en qué dirección iban. Porque en el versículo 21 ellos expresan desde lo más profundo de su corazón, nosotros esperábamos. Y fíjense que esta declaración expresa el sentir del ser humano. De pronto, cuando vemos que nuestro hijo toma un rumbo diferente, decimos, no es posible, era la esperanza de nuestra familia, nosotros esperábamos que él fuera diferente. De pronto, cuando nuestro trabajo, las condiciones cambian, y de pronto sentimos que nos empezamos a hundir, decimos, pero ¿cómo es posible? Si nosotros teníamos nuestra esperanza, nosotros esperábamos. Y saben que esta fue la declaración que hizo que los discípulos expresaran desde lo más profundo de su corazón sus verdaderos sentimientos. Ellos esperaban que Jesús en ese momento estableciera un reino, quitara el oprobio, cambiara la historia del pueblo. Pero saben, amigos, es justamente aquí cuando Jesús
empieza a recordarles, versículo 25. Fíjense la forma en la que la Biblia lo registra. El texto dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hay otra versión de la Biblia, la traducción del lenguaje actual, que usa una palabra más fuerte todavía. Pero pensando en esta declaración, hay momentos en nuestra vida, amigos, en los que vamos por el camino o en nuestro caminar, tristes, desesperados, frustrados y para algunos amargados, porque las cosas no están saliendo como quisiéramos, porque yo no esperaba que sucediera esto y entonces vienen contra mí problemas, dolor, sufrimiento en mi entorno, en mi familia y entonces yo digo, no es posible, yo esperaba que las cosas fueran diferentes, yo esperaba que al entregarle mi vida a Cristo Jesús, las cosas ahora fueran distintas y mi vida cambiara y entonces empezamos a afianzar nuestra esperanza en lo que está sucediendo en este momento. Pero la Biblia dice que Jesús les recordó. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Saben qué hizo Jesús, hermanos? Lo único que hizo Jesús fue recordar la palabra de la Biblia, es decir, recordar las promesas bíblicas. Muchas veces, hermanos, cuando estamos desesperados, cuando estamos tristes, cuando el sendero por el cual debemos avanzar no corresponde a nuestro razonamiento, entonces nuestra vista se nubla de dolor. Elena de White dice, el sendero por el cual Dios dirige nuestros pasos puede pasar por el desierto o por el mar, pero siempre será un sendero seguro. Y tenemos que tener bien en mente esto, hermanos. El sendero por el cual Dios guía nuestros pasos probablemente está pasando por un momento oscuro. Probablemente alguien hoy está pasando por el desierto de la soledad o tal vez está entrando al mar de confusión. Pero si Dios nos ha indicado que esa es la ruta, avancemos confiados. Lamentablemente para el ser humano de pronto olvidamos las promesas que Él ha dejado en su palabra para nosotros. Por eso es que en la experiencia del camino de Maús, Jesús mismo caminó con ellos, pero era justamente el dolor y el sufrimiento lo que nubló la vista de estos discípulos. Y entonces Jesús, con una serie de preguntas, provoca el despertar en ellos, porque Jesús quería recordar las promesas que había dejado en su palabra para nosotros. Y saben, hermanos, Jesús camina a nuestro lado siempre. Y la historia continúa. A la recta final del texto, cuando Jesús ya se manifiesta ante ellos, ellos decían, oye, ¿no es verdad? Dice esta versión, que es la traducción al lenguaje actual, que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba lo que la Biblia dice, sentíamos como un fuego que ardía en nuestros corazones. Saben, amigos, cuando usted y yo estamos caminando por un sendero difícil, por un camino difícil, no caminamos solos. Jesús va a nuestro lado. Lamentablemente, en muchas ocasiones, nuestra tristeza nubla nuestra visión y no alcanzamos a ver a nuestro compañero divino que va a nuestro lado. En ese momento, la palabra de Dios cobra un significado muy especial. Y esta mañana, yo quiero invitarles para que, sin importar lo que haya sucedido durante este año 2025, probablemente nuestro corazón está ahogado en tristeza, en dolor, en sufrimiento. No olvidemos las promesas de la palabra de Dios. Esto iba a suceder. Y saben, hermanos, la Biblia dice que las condiciones en las que nos encontramos en esta sociedad no van a mejorar. Pero muy pronto, Cristo Jesús vendrá por segunda vez. Y esa promesa es la que nos mantiene firmes en la fe, sabiendo que muy pronto todo el dolor y sufrimiento terminará. Y cuando Cristo venga por segunda vez, todo esto será una nueva experiencia. ¿Saben, hermanos? ¿No arde en su corazón ese deseo de estar cara a cara delante de la presencia de Cristo Jesús?
Cuando olvidamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, dice Elena de White, entonces tenemos motivos para preocuparnos el día de mañana. Pero si recordamos lo que Dios ha hecho ayer, dice ella, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en la que el Señor nos ha conducido en el tiempo pasado. Estamos a punto de iniciar un nuevo año. Quiero invitarles, hermanos, para que no permitamos que el dolor y el sufrimiento de este año vivido nuble nuestra vista. Que recordemos que nuestro compañero divino, Cristo Jesús, camina a nuestro lado y que Él dejó su palabra a nuestro alcance para recordar todas y cada una de las promesas que Él ha dejado para nosotros. Esta mañana yo quiero invitarles para que veamos el próximo año con fe, con esperanza, sabiendo de que no caminamos solos. Y en un camino cualquiera, Cristo Jesús ha prometido acompañarnos hasta llevarnos a un lugar seguro. Deseo que las promesas de la palabra de Dios este próximo año ardan en nuestro corazón y nos mantengan firmes en la fe, sabiendo que muy pronto el que ha de venir vendrá y no tardará. Deseo que el Señor les bendiga. Les mando un muy fuerte abrazo y espero que con la bendición de Dios, este momento difícil que estamos viviendo pueda ser caminado tomados de la mano de Cristo Jesús. Les mando un fuerte abrazo y deseo que el Señor les acompañe.